Buenas noches a todos. Bueno, pues iniciando la presentación, tenemos que el diagnóstico y el escrutinio endoscópico es muy importante actualmente porque tanto los avances que han conllevado a la cirugía de mínima invasión han ido de la mano con la endoscopía, la cual es un abordaje a través de orificios naturales y permite tener el diagnóstico histopatológico que antes solo era posible mediante intervencionismo por radiología o por una cirugía por medio de biopsias. Esto ya se abordó, vamos a verlo rápidamente, que es la segunda causa de muerte por cáncer en Estados Unidos, segundo tipo más diagnosticado. En general hay una incidencia de 145,000 casos, muchas muertes, y en México ocupa el segundo lugar en los cánceres del tubo digestivo. Las lesiones premalignas, las cuales son las más importantes porque es lo que se puede curar si se diagnostica tempranamente, ya que la endoscopía permite el tratamiento terapéutico al resecar este tipo de lesiones. Las lesiones premalignas en cáncer colorectal tenemos en primer lugar los pólipos, ¿sí? Los cuales todos evolucionan si no se tratan a una displasia y posteriormente a una neoplasia. El 70% van a ser adenomas, de los cuales tenemos tres tipos: tubular, túbulo velloso, velloso. El tubular es el más común, el velloso afortunadamente es el menos común y es el que va a evolucionar a cáncer. El riesgo va de la mano con el tamaño del pólipo, ¿sí? Y con el tipo de pólipo. El velloso es por mucho el más peligroso y si es menor de 1 centímetro el riesgo es muy bajo, pero en los mayores de 2 centímetros el riesgo ya es considerable, es 30%. Estos cánceres pueden tener dentro de ellos adenomas avanzados, los cuales se pueden presentar a partir de los pólipos mayores de 1 centímetro, en pólipos que tengan tejido velloso y en los que tengan displasia de alto grado. Cuando hay una presencia de 3 o más adenomas en el colon, el riesgo para presentar un cáncer colorectal aumenta, siendo de 3 a 5 veces de lo que sería si solo hubiera un solo pólipo. Las lesiones premalignas también pueden presentarse en enfermedades inflamatorias, las cuales, las más conocidas, CUSI y Crohn. La displasia del cáncer después de 10 años de tener ambas enfermedades varía con el tipo. En la colitis ulcerativa crónica inespecífica es baja, 1%, pero en el Crohn, en un paciente con diagnóstico de Crohn después de 10 años de evolución, es alto el riesgo de presentar cáncer, 7%. Hay condiciones hereditarias, las cuales comprenden varios síndromes. El cáncer colorectal hereditario no polipósico se va a presentar en pacientes que son menores de 60 años y que van a tener cáncer de colon. En ellos es muy alto el riesgo de que sus familiares consanguíneos directos lo hereden y pueden presentarse hasta el 90%. Ahora, existe una condición autosómica dominante, que afortunadamente es muy rara, menos del 1% de la población, que es la poliposis adenomatosa familiar. Todos los familiares consanguíneos la van a tener, todos, 100%. Entonces son lesiones que si se diagnostican hay que tratarlas de manera oportuna. El modelo de la carcinogénesis de Bolkestein, que fue quien lo propuso, no es más que la progresión de un colon normal a un colon que tiene displasia y posteriormente neoplasia. Empezamos con lo que es el epitelio normal, posteriormente la cripta aberrante, que es un término muy utilizado en endoscopía y gastroenterología, que es lo que podría ser un pólipo plano. Posteriormente esto evoluciona a un adenoma temprano, un adenoma avanzado, cáncer in situ, la característica imagen endoscópica como una orejita, y posteriormente metástasis con oclusión. Este modelo es irreversible y la única forma de interrumpirlo es resecando este pólipo o esta lesión. Tenemos que la prevención primaria empieza con los sujetos sanos y los pacientes con riesgo, con el médico de primer contacto. Un paciente con riesgo promedio es cualquier persona mayor de 50 años. Los pacientes con riesgo avanzado son aquellos que tienen condiciones hereditarias tales como la PAF, que ya la mencionamos, estos síndromes de poliposis hereditaria familiar y aquellos que tengan enfermedades intestinales inflamatorias como el CUSI o el Crohn.
La prevención secundaria empieza cuando se localizan o se diagnostican lesiones precursoras en pacientes con riesgo alto, como son los adenomas. Y la prevención terciaria ya es cuando se realiza un tratamiento definitivo por parte de los oncólogos para evitar que haya una recurrencia. Todo esto es posible al diagnóstico endoscópico, ya que actualmente se realiza bajo visión directa con las cámaras de video con las que cuentan estos equipos. Anteriormente había equipos de fibra óptica que eran difíciles de utilizar, muy rígidos, había que tener prácticamente la vista pegada a la lente y esto generaba que el endoscopista estuviera en contacto con las secreciones del paciente y era muy incómodo para ambas partes. Actualmente con la videoendoscopía esto se hace a través de pantallas digitales sin tener que estar a una distancia tan cercana del paciente. Para todo esto tenemos dos tipos de endoscopía que nos permiten hacer el diagnóstico. La colonoscopía, que es la que todos conocemos, y recientemente está introducido desde el 2000 a la fecha, lo que viene siendo el ultrasonido endoscópico. La colonoscopía reduce la incidencia de cáncer colorectal de un 76 a un 90%. Esto impacta porque al detectar pólipos tempranos se pueden resecar y esto evita la progresión a neoplasia de acuerdo al modelo de Bolkestein. También permite la toma de biopsias en lesiones sospechosas y cuando hay un pólipo se reseca. Por regla endoscópica, todos los pólipos que se identifiquen, todos deben resecarse. Tienen alta sensibilidad para pólipos mayores de 1 centímetro y en 6% de los pacientes a veces estos pólipos no tienen lesiones. Eso significa que un 94% de los pólipos resecados mayores de 1 centímetro van a tener una displasia o una neoplasia, esto es adenomas. La sensibilidad disminuye para detectar los adenomas en los pólipos menores de 0.6 centímetros, en los cuales un 27% no se observa ninguna lesión. La colonoscopía es un estudio invasivo, ya que uno como médico invade el cuerpo humano con el cuerpo extraño que es el endoscopio. Las complicaciones son realmente muy bajas y dependen de la técnica y de la experiencia del endoscopista. La colondoscopía se utilizaba comúnmente reforzando lo que son la imagen mucosa y el relieve del patrón mucoso y vascular con tinciones, lo que permitía caracterizar lesiones y delimitarlas en aquellos pacientes con alto riesgo. Esto mejora la detección en lesiones planas o deprimidas, que son los pólipos incipientes, y predice el resultado histopatológico basado en el tipo granular de estas lesiones. La clasificación más famosa de la cromodoscopía como magnificación es la clasificación de Kuso, la cual, de acuerdo al tipo de criptas identificadas por endoscopía, permitía sugerir al endoscopista la presencia de neoplasia, displasia o un cáncer avanzado. ¿Sí? El tipo 5 es el que le llamamos un patrón cerebroide irregular completamente, es prácticamente diagnóstico de cáncer. Y los otros tipos eran lesiones pues prácticamente premalignas, ¿sí? Los adenomas, generalmente cuando es una mucosa normal, redondeada, puntiforme, se considera normal. Cuando eran alargados, tubulares, y en este caso largos o cortos, esto permitía predecir un porcentaje aproximado de que el patólogo encontraría un adenoma con displasia. Prácticamente los últimos patrones son los que tienen cáncer y pues en este caso, cuando se hace la polipectomía, pues esto era curativo. La magnificación, pues no es más que aumentar el zoom del endoscopio de 100, 150, y esto permitía analizar prácticamente el pólipo para poder decidir si era un patrón displásico o neoplásico. Esto es muy útil en lesiones pequeñas menores de 0.6 milímetros, en las cuales el porcentaje de detección temprana de cáncer era más bajo. El ultrasonido endoscópico es otra variable que permite detectar lesiones de manera temprana, ya que permite ver las capas del recto y del colon y detecta a profundidad las lesiones y la invasión local avanzada. El ultrasonido endoscópico es útil para detectar ganglios, pero solamente en el recto. En el colon no es tan útil porque ya no tiene esta capacidad para discriminar ganglios más lejos.
Nada más que se limita a que en pacientes post-radioterapia o con cirugías previas, las capas se alteran y no es posible discriminar con el ultrasonido si es fibrosis, si es cicatriz o si es cáncer. De acuerdo al tipo de ultrasonido, tenemos de 5 a 7 MHz y de 15 a 20, se pueden identificar las capas de la mucosa para poder determinar la invasión locorregional y valorar resecabilidad en algunas lesiones de cáncer de colon y recto. Tenemos que el porcentaje de precisión para identificar lesiones intramucosas es del 77%. Para detectar tumor es muy alto, 95%. Para detectar nódulos, 75%. Y si se le agrega la BAF, que es la biopsia por aspiración con aguja fina, esta sensibilidad aumenta al 90%. En colon no hay estudios como en recto para poder detectar lesiones en ganglios. Sin embargo, en recto es muy importante porque permite discriminar la invasión locorregional y esto le da a los oncólogos los criterios de resecabilidad. La precisión diagnóstica para colon en general es del 91.8% para el tumor. Y para los ganglios es muy variable, por lo que no es tan útil, porque va desde el 24% hasta el 73%. Tenemos que la estadificación del riesgo para el escrutinio en los pacientes con lesiones de cáncer colorectal, pues es el riesgo promedio, el cual es en los pacientes sanos, adultos mayores de 50 años, sin antecedentes. El riesgo elevado, el cual es menor la población, pues es lo que habíamos comentado de pacientes con historia familiar o personal de cáncer, los cuales pueden tener enfermedad inflamatoria intestinal, síntomas polipósicos, tales como la PAF o el cáncer hereditario no polipósico. Las pruebas de escrutinio para cáncer colorectal se realizan de acuerdo al riesgo. En el riesgo promedio, la modalidad preferida es en la colonoscopia cada 10 años. Y las alternativas es la sangre oculta en heces anual, la cual puede ser bioquímica, que es el famoso guayaco que todos conocemos, o inmunológica, la cual ha venido de reciente ingreso y es más específica y más sensible que la bioquímica. También la sigmoidoscopia flexible cada 5 años es otra alternativa para evitar una colonoscopia completa. Y la combinación de ambos también se ha utilizado. Actualmente con la colonoscopia virtual, la cual la realizan los radiólogos, es una manera menos invasiva de poder hacer un escrutinio en pacientes con riesgo promedio. Sin embargo, la colonoscopia virtual tiene una sensibilidad muy baja para lesiones menores de 0.5 milímetros. En pacientes con alto riesgo, en todos está indicada la colonoscopia. Aquí ya no se permite que se hagan pruebas de sangre oculta en heces o de gabinete. ¿En quiénes son los de alto riesgo? Todos aquellos que tienen síndromes inflamatorios intestinales, todos aquellos que tienen historia familiar de cáncer colorectal o síntomas polipósicos. De acuerdo al tipo de enfermedad es el seguimiento que se les debe dar. En los pacientes con PAF debe ser una sigmoidoscopia flexible a partir de los 10-12 años de edad. Si se detectan pólipos con adenomas, colectomía. Y en ausencia de pólipos, una sigmoidoscopia flexible hasta los 40 años de edad, donde ya el riesgo de presentar adenomas avanzados disminuye y posteriormente a esta edad cada 3 a 5 años. Estos son pacientes con un consejo genético positivo. En estos, pues simplemente una endoscopia flexible a partir de los 10 a 12 años de edad, ¿sí? Anual. Y en los pacientes que tienen el cáncer colorectal hereditario no polipósico, la colonoscopia debe presentarse en todos los pacientes de 20 a 25 años de edad o 10 años antes de la edad más joven de presentación. Si el padre de un paciente tiene cáncer a los 40 años, entonces se debe iniciar el escrutinio a los 30 años de edad en los hijos. Y la colonoscopia se realiza hasta los 40 años de edad. En individuos con historia familiar de cáncer colorectal o pólipos adenomatosos, ¿sí? Tenemos que el escrutinio es a partir de los 40 años de edad o 10 años antes de la edad más joven de presentación. Familiares con primer grado, 40 años. Primer grado con pólipo adenomatoso menor de 60 años, 40 años.
o 10 años antes de la edad más joven. Esto es en general para todos los pacientes con historia de alto riesgo de cáncer colorectal. Es algo similar a lo que se hace actualmente con el examen de la próstata. ¿Por qué? Porque en esos pacientes el riesgo de presentar cáncer colorectal es muy elevado. En pacientes con primer grado con pólipo adenomatoso se hace una colonoscopía individualizada sin preferencia y en segundo o tercer grado se maneja como un paciente de riesgo promedio. Y la vigilancia, si el estudio es normal, debe ser cada 3 a 5 años, acá en estos casos cada 10 años y en general cada 5 o 10 años, y en estos pacientes que son desde primero o segundo grado solamente con pólipos sin que lleguen a ser un síndrome, como paciente de riesgo promedio. En individuos con historia personal de cáncer colorectal sin una situación hereditaria, pues aquí prácticamente no varía mucho. En general, el seguimiento después de una operación es cada 3 años y luego cada 5 años. De acuerdo al criterio del cirujano oncólogo, puede hacerse al año como un control o a los 6 meses. Y en el recto es prácticamente lo mismo. También otra opción es una sigmoidoscopia flexible a nivel donde fue la cirugía, en el caso de una anterior baja, en pacientes en radiación o exéresis mesorrectal. Pero en general el criterio es colonoscopia completa. En adenomas únicos, neoplasia avanzada, pólipos sésiles, colitis ulcerativa crónica inespecífica, pues es variable, ¿sí? Prácticamente el seguimiento se hace solamente a los 6 meses o antes, en pólipos con resección incompleta, de acuerdo al reporte histopatológico. En general, todos es a los 3, 5 años. Y en pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales, como el CUSI o el Crohn, ¿sí?, que tienen una duración mayor de 8 a 10 años, es prácticamente cada 1 a 2 años. Muy bien. Bueno, pues, en general esto es el escrutinio y lo que es el diagnóstico de cáncer colorectal en endoscopía. Actualmente disponemos de nuevas tecnologías, tales como el NBI, que es la banda de imágenes de banda estrecha, y otras tecnologías, pero en general esto es lo que realizamos. Gracias, doctor. Gracias. Y con el tipo de pólipo, el velloso es por mucho el más peligroso, y si es menor de 1 centímetro, el riesgo es muy bajo, pero en los mayores de 2 centímetros, el riesgo ya es considerable, es 30%. Estos cánceres pueden tener dentro de ellos adenomas avanzados, los cuales se pueden presentar a partir de los pólipos mayores de 1 centímetro, en pólipos que tengan tejido velloso y en los que tengan displasia de alto grado. Cuando hay una presencia de 3 o más adenomas en el colon, el riesgo para presentar un cáncer colorectal, tenemos en primer lugar los pólipos, ¿sí?, los cuales todos evolucionan si no se tratan a una displasia y posteriormente a una neoplasia. El 70% van a ser adenomas, de los cuales tenemos 3 tipos: tubular, túbulo velloso, velloso. El tubular es el más común, el velloso afortunadamente es el menos común y es el que va a evolucionar a cáncer. El riesgo va de la mano con el tamaño del pólipo, ¿sí? Esto ya se abordó, vamos a verlo rápidamente, que es la segunda causa de muerte por cáncer en Estados Unidos, segundo tipo más diagnosticado. En general hay una incidencia de 145,000 casos, muchas muertes, y en México ocupa el segundo lugar en los cánceres del tubo digestivo. Las lesiones premalignas, las cuales son las más importantes porque es lo que se puede curar si se diagnostica tempranamente, ya que la endoscopía permite el tratamiento terapéutico al resecar este tipo de lesiones. Las lesiones premalignas en cáncer. Buenas noches a todos. Bueno, pues iniciando la presentación, tenemos que el diagnóstico y el escrutinio endoscópico es muy importante actualmente porque tanto los avances que han conllevado a la cirugía de mínima invasión han ido de la mano con la endoscopía, la cual es un abordaje a través de orificios naturales y permite tener el diagnóstico histopatológico que antes solo era posible mediante intervencionismo por radiología o por una cirugía por medio de biopsias. El cáncer colorectal aumenta, siendo de 3 a 5 veces de lo que sería si solo hubiera un solo pólipo. Las lesiones premalignas también pueden presentarse en enfermedades inflamatorias, las cuales
las más conocidas, CUSI y Crohn. La displasia del cáncer después de 10 años de tener ambas enfermedades varía con el tipo. En la colitis ulcerativa crónica inespecífica es baja, 1%, pero en el Crohn, en un paciente con diagnóstico de Crohn después de 10 años de evolución, es alto el riesgo de presentar cáncer, 7%.